Vamos a presentar a nuestro primer invitado, que muchos de ustedes ya lo conocen, el doctor Alejandro Coucio. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, Florencia, Amalia. La verdad que un gusto estar con ustedes. Gracias a vos por estar acá. Te voy a presentar para aquellos televidentes que no te han visto. El doctor Alejandro Coucio es médico oftalmólogo e investigador de la Universidad de Buenos Aires, es máster en dirección de empresas de salud de la Universidad Austral, es profesor adjunto de la Universidad de El Salvador y director asociado y docente de la carrera de médico especialista de la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología y es actual presidente de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, Alejandro, nadie mejor que vos para hablar de esto que estábamos hablando con Florencia cuando iniciamos el programa. No tener miedo a asistir a la consulta oftalmológica. Correcto, eso es muy importante lo que decís, Amalia, porque el paciente entró en un estado de pánico que verdaderamente no es beneficioso porque hay muchas patologías que son patologías crónicas que tienen que tener un cierto control en el cual el paciente tiene que asistir a la consulta. Si eso deja de hacerse, patologías que verdaderamente no tienen mayor inconveniente y son llevadas en consultas normales, pasan a ser luego patologías graves de difícil tratamiento. Entonces, tenemos que concientizar que los pacientes tienen que volver a la consulta. Totalmente. Un glaucoma tiene que controlarse la presión. Tiene que ir a tomarse la presión ocular. La gente no tiene que tener miedo, porque tanto los centros oftalmológicos públicos como privados han tomado los recaudos correspondientes para poder atender a los pacientes en forma correcta. Es decir, van a estar protegidos ellos, vamos a estar protegidos nosotros. La mayoría de las instituciones realizan un triage, que es una serie de preguntas, se toma la temperatura del paciente, los turnos son más aislados, se genera protección entre el médico, los asistentes del médico y el paciente, y eso hace que patologías que tienen que controlarse pueden llevarse a cabo la consulta normalmente. Totalmente. Claro, sí, qué interesante lo que dicen, porque de verdad que hay que tomar conciencia, desmitificar, sacarnos ese miedo que a lo mejor fue el primer impacto que nos produjo esta enfermedad, pero ya vamos llevando varios meses y me imagino que una persona que necesita tratamiento, dejar de ir al oftalmólogo 3 meses es realmente una locura, es una locura. Para tomarse presión, es muchísimo. El paciente diabético, los controles del fondo ¿Lo de han ojo. notado en cantidad de gente? Notamos una disminución en la consulta que verdaderamente fue muy llamativa, sobre todo los primeros 15, 20 días de la pandemia. Ahora es como que la gente va tomando un poco más de confianza, pero están muy bajos los niveles de consulta oftalmológica. Sí, no, qué tanto grave, en la qué parte grave. privada como la pública. Lo mismo. Qué notable, Sí, sí, en el hospital público, en el Hospital Santa Lucía, donde yo estoy, ha bajado muchísimo la consulta y la gente tiene miedo a una intervención quirúrgica, aunque le digas que lo que tiene es un tumor y tiene que operarse. Qué notable, ¿eh? La reapertura, además de la parte quirúrgica, fue progresiva. En una primera etapa lo que se trató fueron quirúrgicamente nada más que las urgencias, con buen criterio. Pero bueno, las urgencias es una parte nomás. Después hay otras enfermedades crónicas, como bien dice Amalia, la diabetes. Hay que controlar el fondo de ojo de los diabéticos. Los pacientes con glaucoma, hay que tomarles la presión. Es decir, porque si no, patologías que son de buen manejo farmacológico, es decir, con gotitas en nuestro caso, terminan siendo patologías quirúrgicas y de urgencia. Qué interesante, ahí vemos en imágenes las medidas que se toman, ¿no es cierto? Sí, tenemos barbijo el paciente y el médico y una pantalla que nos protege a ambos. Pero fíjate la distancia, estamos muy cerca nosotros del paciente, muy cerca. Por eso es una de las especialidades que más bajó la cantidad de consultas. La gente le dio mucho temor. Dicen que las especialidades que más bajaron fueron oftalmología y otorrinolaringología.
otorrinolaringología. Ah, mirá, bueno, pero hay que cuidar. Los oftalmólogos estuvimos a la par de los odontólogos. Alejandro, y contame un poquito de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que es nuestro flamante presidente. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Gracias. Y tantos oftalmólogos que hay en la capital federal y no teníamos una sociedad. Mira, fue algo que fuimos estudiando. Yo cuando fui presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología, la Sociedad Argentina de Oftalmología es una sociedad muy antigua, cumple 100 años este año, el 8 de septiembre. Y la Sociedad Argentina de Oftalmología fundó el Consejo Argentino de Oftalmología, que es la otra sociedad. Las dos sociedades madres son la SAO, como decimos nosotros, y el CAO. El CAO representó a todas las provincias y a las cátedras. Pero ¿qué pasó? Y nos dimos cuenta que la mayoría de los oftalmólogos, se dice que hay 5.000 oftalmólogos en Argentina, de los cuales 1.500 ejercen en la ciudad de Buenos Aires. 1.200 en forma permanente y hay 300 que tienen movilidad entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Es decir, entre el conurbano y zonas aledañas. ¿Qué nos dimos cuenta? Que la capital federal no estaba representada. Es decir, el Consejo Argentino de Oftalmología tenía todas las provincias, la Sociedad de Entre Ríos, la Sociedad de San Juan, la Sociedad de Mendoza, y faltaba la Sociedad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, nos juntamos un grupo de oftalmólogos en abril del 2019, creamos esta sociedad. La presentamos en la IGJ, salieron todos los papeles y bueno, y ya estamos con una primera comisión directiva y trabajando en los objetivos sociales de la SOCAVA, que son, te diría, bastante importantes para los oftalmólogos, ¿viste? Ya lo creo. Está, contanos un poquito, ¿qué quiere hacer la SOCAVA con...? La SOCAVA es una sociedad diferente. La SAO es una sociedad científica y la SOCAVA es una sociedad que se ocupa más de la defensa de los intereses profesionales. Perfecto. De los intereses laborales, la defensa del honorario médico. Es decir, es lo más complejo, lo que más problema tiene el oftalmólogo que trabaja en la capital federal y que está un poco desprotegido. Es decir, no estábamos representados. Entonces, bueno, es algo nuevo y como toda actividad nueva llama la atención, por eso se acercaron muchos oftalmólogos a trabajar en forma espontánea. Ya somos casi 250 oculistas en menos de un año y yo creo que vamos a llegar casi, te diría que para fin de año a los 500, 600 oculistas trabajando. Claro, me imagino para las nuevas generaciones es interesante saber que ya van a tener una sociedad que protege, como decís, ciertos los derechos naturales. Que haya una defensa del interés profesional, una defensa de tu honorario médico. Alguien tiene que representarte. Así que bueno, vimos que faltaba eso y decidimos formarlos. Viste que todas estas cosas nuevas tienen un esfuerzo, pero yo creo que para las generaciones de futuros oculistas va a ser algo muy importante que haya una sociedad que los representa. Calcula que de los 5.000, 1.500 trabajamos acá. Sí, claro, lógico. Y no solo para el ámbito privado, es para el ámbito público. Es decir, tenemos que estar representados en todos los sectores de la oftalmología. Es decir, o sea, también para los residentes, becarios, concurrentes. Todos los médicos algo parejo, recién recibidos. Claro. Sí. Siempre pienso que en las universidades, cuando uno se está por recibir, debería haber una materia o algo que hable de estos temas al que se va, porque uno sale a la calle, sabe mucho de su ciencia, pero le falta la otra parte, de cómo me defiendo, cómo se cobra, cómo es la cosa, no está mal lo que dice Florencia. No, es que lo tengo pensado que para mí tiene que ser en todas las carreras. Muchos no nos gusta eso. Es decir, durante años, como la medicina estaba muy bien valorizada, ese punto no era un punto de interés. Hoy, con los cambios de los sistemas, de las obras sociales y el sistema prepago, verdaderamente se ha transformado mucho el honorario, se ha, digamos, desvalorizado mucho y hoy es un punto que al médico en general y al oftalmólogo en particular le interesa. Claro, ¿qué te parece? Hemos sufrido devaluaciones permanentes. Y nuestros insumos son en moneda extranjera. Claro, eso es tremendo, tienen que eso pagar que dice en Amalia dólares todo lo que... clave. Claro. Porque vos
para prestar un buen servicio compras todos insumos extranjeros, tus equipamientos son todos del extranjero y vos recibís pesos. Es decir, estamos en una situación muy, muy particular. Pero qué interesante por eso la sociedad, así Sí. que podemos llamar a los oculistas de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Que estén atentos, que Sí, se sumen. sí. Muy Yo creo importante. que vamos a tener sumar. bastante éxito. Y felicitaciones al Gracias. presidente, mira Bueno, qué bien, gracias. Sí. Para asociarse, Alejandro, ¿a qué Ya, mail pueden y nosotros comunicarse? tenemos un mail de la sociedad, Sí. @socava Gmail, en los cuales los oftalmólogos se pueden acercar. Tienen una ficha. Los oftalmólogos que tienen ya el título de especialista entran en una categoría de activo y los oftalmólogos que están en formación, residentes o concurrentes, entran en una categoría de adherente. Fantástico. Lo cual le damos la oportunidad de incorporarse a trabajar en distintas comisiones. Buenísimo. A La hemos todos. convocado a la doctora María Escarza, ¿Qué te que es la parte parece? de comunicación para Claro. nosotros es clave. Sí, qué Muchas maravilla, gracias, me muchas encanta, gracias, Alejandro. Qué lindo. Y gracias por haber venido, No, gracias a por ustedes por la contarnos todo invitación. esto. La verdad que es un placer placer. estar con ustedes. Muy lindo, lo mejor para la sociedad. Bueno, muchas y gracias. que todo esto traiga nuevas ideas a cada Sí, profesión. pero la tuya es muy buena. Sí, y la última, y pienso una más allá, A ver. que así como la Casa del Teatro Sí, fue hecha por los actores para tener un lugar donde algún día quizá eminencias por las cuestiones de la vida ya no trabajan, tendría que haber en cada oficio una casa, la casa del oculista, espectacular eso. para el oculista que trabajó mucho y de pronto la vida lo llevó a no tener honorario suficiente, bueno, una especie de un petit hotel sí. donde pasar el... Bien No, pensado, En ¿eh? cada oficio tendría que haber, ¿no? La casa del abogado, la casa del... Bueno, Muy ideas, bien, ideas de la Florencia, cuarentena. para ¿viste? cuando sea jefa de gobierno, Florencia. Vamos todavía. Gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda y volvemos enseguida con más a la vista.